En el mundo de WWE, las rivalidades son el alma del espectáculo. Son esos enfrentamientos llenos de pasión, odio y redención los que nos mantienen al borde de nuestros asientos, haciéndonos reír, llorar y muchas veces gritar de emoción. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 5 rivalidades que fueron cine parte 2. Disclaimer, mi gente, ya saben, yo no tengo la verdad absoluta y esta es solo mi opinión. Si piensas de manera distinta, puedes dejar tu opinión en los comentarios y lo discutimos como gente civilizada. Ahora sí, corre video. La rivalidad entre John Cena y Randy Orton. Y amigo, esta rivalidad fue por la supremacía. La rivalidad entre Orton y Cena es una de las más icónicas y longevas en la historia de WWE. Durante más de una década, estos dos pilares de la compañía se enfrentaron en una serie de combates y segmentos que no solo definieron una era, sino que también consolidaron sus lugares como leyendas en la industria. 2007, el principio de una era. SummerSlam del 2007. Esto es SummerSlam 2007. La atmósfera era eléctrica en el Continental Airlines Arena. Randy Orton llegaba como el retador hambriento, mostrando su actitud arrogante y calculadora como el Legend Killer. John Cena era el héroe indiscutible, enfrentaba uno de los mayores desafíos de su reinado. El combate comenzó con un intercambio de fuerza bruta. Cena trataba de mantener su control habitual, pero Orton usaba movimientos astutos, intentando debilitar a Cena con todo lo que tenía. Cuando Orton aplicó su devastadora punt kick, parecía que el título cambiaría de manos, pero Cena, en un momento clásico de héroe que nunca se rinde, esquivó un segundo intento y conectó un Attitude Adjustment, llevándose la victoria y reteniendo el campeonato. Sigue siendo el campeón de la WWE. Unforgiven 2007. La historia continuó con Orton aún más decidido y más involucrado en la rivalidad. Amigo, Orton se estaba metiendo con el padre de Cena. En esta revancha, ambos luchadores ya sabían qué esperar del otro, y así que el combate fue más agresivo, con Orton usando tácticas un poco cuestionables para inclinar la balanza a su favor. En un momento crítico, Cena arrinconó a Orton en la esquina del ring y, amigo, te juro que nunca había visto y no recuerdo tampoco haber visto a Cena tan sacado de onda. O sea, Cena se hizo descalificar porque no podía más del enojo, de la furia con Orton. O sea, no, amigo, tienen que ver ustedes mismos esto. Cena, man, nothing fancy, shoving the referee out of the way. Cena rage will not be controlled here. Posteriormente a ser descalificado en un descuido, Orton salió del ring con la intención de atacar al padre de John Cena. Afortunadamente, Cena logró impedirlo y le aplicó un STFU, mientras que le decía a su padre que le pateara la cabeza a Orton. Y el papá medio que se la pensó, o sea, se la pensó si le mete el punt kick o no. Y Dios, amigo, fue re cine cuando finalmente lo hizo. Y o sea, yo hasta ahora no me creo que haya sido un momento de Cena donde Cena era super Cena y pues se vio tentado por el camino del mal. O sea, es re complicado de explicar, pero lo termino entendiendo. O sea, no te puedes meter con la familia. Igual, la frustración de los fans era palpable. Querían ver a Cena derrotar a Orton de forma definitiva y esta rivalidad, amigo, estaba lejos de terminar. No Mercy del 2007. El drama alcanzó su punto más alto cuando Cena sufrió una lesión legítima en su pectoral antes de No Mercy, obligándolo a abandonar el campeonato de WWE. John Cena is no longer WWE champion. Randy Orton fue coronado campeón automáticamente al inicio del show, pero la noche no terminó ahí. Triple H intervino manifestando su deseo de ganar el campeonato de WWE, pero amigo, esa es otra historia. Y aunque Cena no participó, su ausencia dejó claro cuánto se extrañaba su presencia en esta rivalidad en crecimiento. Así que la rivalidad eventualmente continuaría de manera indirecta entre los dos cuando Cena ganó el Royal Rumble y fue a WrestleMania. Pero el siguiente capítulo, en los siguientes años, llegará a un punto más elevado. 2009, el máximo héroe contra el máximo villano. Breaking Point del 2009. El año 2009 marcó uno de los puntos más intensos de la rivalidad. John Cena will have a rematch
against Mr. Orton. En Breaking Point, John Cena y Randy Orton se enfrentaron en un brutal I Quit match. Orton, quien en ese entonces ya estaba consumido por la maldad, el sadismo y todas las cosas malas que te puedas imaginar, usó todo tipo de objetos como esposas y otras cosas contundentes para castigar a Cena. En un momento escalofriante, incluso Orton intentó ahogarlo con un cable. Sin embargo, Cena mostró su resistencia característica y en un giro increíble donde nadie se lo veía venir, Cena invirtió las esposas atrapando a Orton en una posición vulnerable. Entonces lo sometió con un STF, obligándolo a gritar I quit. La imagen de Orton derrotado quedó grabada en la memoria de los fans. Y amigo, otra vez, esto estaba sumamente lejos de terminar. Era el bien y el mal encarnado. Cena contra Orton. Hell in a Cell 2009. Tras semanas después, la guerra continuó dentro de la estructura más peligrosa de WWE. El Hell in a Cell match fue una prueba de resistencia para ambos. Amigo, ni más está mencionar que a este punto era algo demasiado personal entre Cena y Orton. Y Orton llevó a Cena al límite, golpeándolo contra la celda múltiples veces. Amigo, no, es que la brutalidad que se vio en este combate simplemente fue demasiado. Al final, Orton aplicó una salvaje punt kick para mandar a dormir a Cena y llevarlo directo al cielo de los perritos para recuperar el campeonato de WWE. Amigo, el público quedó dividido. Algunos apoyaban al despiadado Orton porque estaban cansados de Super Cena, mientras que otros clamaban por la redención de Cena, querían estar con su superhéroe hasta el final. Y todos los caminos nos llevaron a Bragging Rights del 2009. El clímax de esta rivalidad llegó con un Iron Man match de 60 minutos. En este combate épico, cada minuto contaba. Orton y Cena se intercambiaron puntos con movimientos característicos, desde RKOs hasta ajustes de actitud y STFs. La lucha se extendió fuera del ring con mesas, escaleras e incluso utilizando la barricada. No, amigos, o sea, era cosa de otro nivel. En los últimos segundos, Cena atrapó a Orton con un STF, forzándolo a rendirse justo antes de que terminara el tiempo. Con una puntuación de 6-5, Cena se coronó como campeón nuevamente. Y amigo, este combate consolidó su rivalidad como una de las más legendarias de todos los tiempos. Eventualmente, Cena y Orton seguirían chocando caminos con el pasar del tiempo. Sin embargo, otro capítulo se escribiría en el 2013 y 2014, pero ese es tema para otro video. Déjame en los comentarios si quieres que haga la rivalidad de Cena y Orton profundizada y detallada con cada evento. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video si te está gustando. Eso me ayuda como no tienes idea. Ahora sí, seguimos. La rivalidad entre Chris Jericho y Shawn Michaels. Dos eras de conflicto legendario. Chris Jericho y Shawn Michaels compartieron una rivalidad que abarcó dos periodos distintos. Un enfrentamiento de respeto en teoría en 2003 y un conflicto emocionalmente cargado en 2008. Ambas historias son recordadas como obras maestras, aunque tal vez un poco infravaloradas, que combinaron narrativas complejas y combates memorables. 2003. La búsqueda de Jericho por superar a su ídolo. En 2003, la rivalidad entre Jericho y Michaels comenzó con un enfoque en la admiración y ambición de Jericho. Este dejó claro que creció idolatrando a Shawn Michaels. Sin embargo, en lugar de continuar respetándolo, Jericho decidió que quería superar a su héroe. El Royal Rumble de 2003 fue el primer choque. La primera interacción importante ocurrió en Royal Rumble. Ambos hombres entraron temprano y Jericho usó su astucia y a Christian sobre todo para atacar salvajemente a Shawn, eliminándolo rápidamente y salvajemente. Claro que no, está en problemas Michael. Oh,
Este acto dejó claro que Jericho ya no veía a Michaels como un ídolo, sino como alguien que estaba dispuesto a dejar en el pasado el camino hacia WrestleMania 19. En las semanas previas a WrestleMania 19, Jericho insultó repetidamente a Michaels, afirmando que él era la nueva versión mejorada de HBK. Michaels, sin embargo, rechazó estas afirmaciones, recordándole a Jericho que la grandeza no se proclamaba, sino que se demostraba un grande Michaels. Entonces llegamos a WrestleMania 19. El clímax de esta historia llegó en WrestleMania 19, donde Jericho y Michaels se enfrentaron en un combate técnico y emocional. La lucha fue una exhibición magistral de psicología y atletismo. Coreadas por casi la mayoría. Viene. Super codazo volador. ¡Lo hizo! ¡Lo conectó! La invirtió en el aire, Michaels. Tangana. Le dice que no. ¡Au! Ahora sí le sacó. Michaels mostró su experiencia al vencer a Jericho con un roll-up inesperado. Después del combate, parecía que teníamos una redención de Jericho, pero este fingió querer reconciliarse, ofreciendo un abrazo. Sin embargo, en un momento inolvidable, Jericho traicionó a Michaels con un golpe bajo, reafirmando su desprecio hacia su antiguo héroe. Hijo de su madre, qué hipócrita. Y vamos a brincar rápidamente hasta el 2008. Traición, obsesión y brutalidad. 5 años después, la historia entre Jericho y Michaels resurgió, y esta vez con una narrativa más intensa y personal. Jericho llevó su obsesión con exponer a Michaels a otro nivel en un episodio de trampa en una lucha combatista. Bueno, reanudando. Jericho atacó brutalmente a Michaels lanzándolo contra el set de la pantalla gigante. Este acto no solo lesionó a Michaels, sino que también marcó la transición de Jericho hacia un personaje más oscuro y despiadado. The Great American Bash del 2008. En julio de este año, Michaels y Jericho se enfrentaron en un combate en el ojo lesionado de Michaels. Amigo, por si no te quedaba duda de cuán despiadado era Jericho, acá tienes las imágenes. Harto de sangre, forzando al árbitro a detener el combate. Este fue un punto de inflexión que llevó a la rivalidad a un nivel mucho más personal y sangriento. SummerSlam del 2008, la agresión. En SummerSlam, Jericho y Michaels tuvieron un intercambio verbal durante un segmento en el ring. Se suponía que Michaels iba a hacer un anuncio, no sé, mucha gente pensaba que se iba a retirar o algo, pero en un momento de shock salió Jericho y este cabrón, intentó golpear a Michaels, pero terminó golpeando accidentalmente a la esposa de Shawn. Amigo, no. Esto agregó un nivel de intensidad mucho más personal a la rivalidad y al final Michaels pues no anunció nada y no se llegó a retirar como la gente pensaba. Y pues esto llevó a Michaels a jurar vengarse de Jericho. No Mercy del 2008, combate de escaleras por el campeonato mundial pesado. La culminación de esta rivalidad llegó en No Mercy, donde Jericho y Michaels se enfrentaron en un ladder match por el campeonato mundial pesado. Este combate fue una obra maestra infravalorada, con ambos luchadores arriesgándolo todo. Jericho logró ganar tras un final dramático, en el que ambos luchadores colgaban de la escalera, pero Jericho golpeó a Michaels para quedarse con el título. Amigo, Michaels peleaba por algo mucho más grande que el título. Peleaba por él, peleaba por su esposa, peleaba por los fanáticos, porque Jericho había cruzado la línea. Jericho se había vuelto un verdadero villano, y la rivalidad entre Jericho y Michaels, tanto en 2003 como en 2008, es un ejemplo de cómo WWE puede mezclar narrativa y emoción, todo eso combinado con excelencia en el ring. La rivalidad entre Trish Stratus y Mickie James, una obsesión convertida en un clásico. La rivalidad entre estas dos es una de las historias más intrigantes y únicas, fue una de las pioneras pues con este estilo en la historia de WWE, destacando por su narrativa psicológica y sobre todo la química, porque, tenían mucha química estas dos, y vamos a empezar desde la obsesión enfermiza que tenía Mickie hasta la culminación en WrestleMania 22, y no hace falta decir que esta rivalidad definió
una era en la división femenina. En octubre del 2005, Mickie James debutó en WWE como una fan obsesionada con Trish. Digo, ¿quién no estaba obsesionada con Trish? Quien en ese momento era la campeona femenina y, sobre todo, la cara indiscutible de la división. Mickie James rápidamente consiguió seguir a Trish, no solo como aliada, sino también como una admiradora devota que veía a Trish como su ídolo. Y al principio, Trish como que aceptó la amistad de Mickie, pero con el tiempo, las señales de alerta, las banderas rojas, comenzaron a aparecer. Mickie comenzó a invadir el espacio personal de Trish, abrazándola demasiado tiempo, mirándola con una intensidad inquietante, que en algunos casos actuando de forma extremadamente posesiva. Ni siquiera tu ex era así. Sin contar los besitos que se dieron, amigo. Unas adelantadas a sus épocas. La traición. Mickie muestra su verdadero rostro. A medida que pasaban las semanas, Mickie comenzó a demostrar su inestabilidad mental. En el evento New Year Revolution, Mickie ayudó a Trish a retener su campeonato femenino, pero lo hizo con un comportamiento extraño y excesivo, celebrando como si el título fuera suyo, sospechoso. Finalmente, en un evento de Saturday Night Main Event en marzo del 2006, Mickie mostró su verdadero rostro. Durante un combate por equipos, atacó brutalmente a Trish, obviamente después de un momento sumamente tenso. Before I go, I just want to say goodbye the right way. I can see that. Uh-oh. Lips. Dejando claro que su admiración había evolucionado hacia una peligrosa obsesión. Este giro transformó a Mickie en una de las villanas más intrigantes de la época, mientras que Trish asumió el papel de la heroína atrapada en una situación aterradora. WrestleMania 22. La rivalidad alcanzó el punto más alto en camino a WrestleMania 22. Y Trish no quería esperar hasta WrestleMania, quería acabar con Mickie James porque había raptado a su mejor amiga Ashley. Cine, totalmente cine. Donde Trish defendió el campeonato femenino contra Mickie James. El ambiente en el All-State Arena estaba cargado con anticipación, ya que los fanáticos estaban completamente inmersos en esta historia. Y Mickie, como era usual, entró al ring llena de energía. Durante el combate, Mickie aprovechó cada oportunidad para provocar a Trish, incluso en momentos polémicos que empujaron los límites de lo permitido en televisión. Menos mal no era PG, ¿viste? Finalmente, Mickie capitalizó un error de Trish conectando un mid kick para llevarse la victoria y coronarse como la nueva campeona femenina. Y este combate, amigo, no solo consolidó a Mickie como una estrella, sino que también mostró a Trish como una competidora dispuesta a elevar a la nueva generación. Vamos, papá, que eso es lo que tienen que hacer los veteranos, reforzar a las nuevas caras. Bueno, en esa época, ¿no? Ya pasaron no sé cuántos años y pues... La historia entre Trish y Mickie destacó no solo por su narrativa única, sino también por la forma en que desafió las expectativas de la división femenina en ese momento. Y, o sea, como me lo dijo mi amiga Kikis, fue algo que cambió porque las rivalidades femeninas venían siendo básicamente el yo soy mejor que tú, pero esta rivalidad no era así. Esta fue una rivalidad con profundidad y desarrollo, sobre todo en el caso de Mickie James, que pasó de ser una debutante a ser la campeona femenina de WWE. La rivalidad entre Edge y el Undertaker, una guerra de poder en la era dorada de SmackDown. La rivalidad entre Edge y el Undertaker es una de las historias más destacadas de la segunda mitad de los 2000, combinando traiciones, manipulación, enfrentamientos épicos y el uso estratégico de facciones. Esta rivalidad definió la marca SmackDown y consolidó a ambos como pilares de la empresa durante esta época. Desde WrestleMania 24 hasta un Hell in a Cell match en SummerSlam del 2008, Edge y Undertaker crearon una narrativa rica que mezcló rivalidad personal y profesional. En noviembre del 2007, Edge regresó para involucrarse con el reinado del Undertaker como campeón. Durante un combate en Survivor Series entre Undertaker y Batista, que pueden ver esa rivalidad en el video, en la primera parte del video, Edge interfirió disfrazado de camarógrafo. Este acto
Esto marcó el inicio de su guerra psicológica y física contra el Undertaker. Edge pronto formó La Familia, una facción que incluía a Vickie Guerrero, que era la general manager de SmackDown, y pues también tenían como una especie de relación romántica que eventualmente terminó evolucionando, el Chavo Guerrero y los gemelos Major, que pues eran Kurt Hawkins y Zack Ryder. Juntos, este grupo no solo protegió a Edge, también se convirtieron en una herramienta clave para sabotear al Undertaker en múltiples ocasiones. WrestleMania 24. La racha contra el oportunista máximo. La rivalidad alcanzó un punto culminante en WrestleMania 24. WrestleMania 15-0. It dies. Edge llegó al evento como el campeón mundial de peso pesado, mientras que Undertaker buscaba extender su famosa racha invicta en WrestleMania. El combate, amigo, el combate fue una obra maestra, con Edge demostrando ser uno de los pocos luchadores capaces de contrarrestar los movimientos característicos del Undertaker, como la garra o The Last Ride, e incluso sobrevivir a las tumbas rompecuello, amigo. Y a pesar de múltiples interferencias de Hawkins y Ryder, Undertaker logró someter a Edge con un Hell's Gate para ganar el campeonato mundial de peso pesado y mantener su racha invicta. Backlash y One Night Stand del 2008. Después de WrestleMania, Edge utilizó su influencia con Vickie Guerrero para recuperar el título. You know what I mean. Simply draws on Reese. All over the world. Oh, come on. Last round time. He's up. Counter. Serious injury. World title on the line. Edge is fading. The evil Undertaker. En One Night Stand del 2008, ambos luchadores se enfrentaron en un combate TLC de mesas, escaleras y sillas, una estipulación que obviamente favorecía a Edge. Antes de eso, se me olvidó de contarte que el título igual fue defendido en Judgment Day. Sin embargo, Undertaker retuvo por conteo de 10, o sea, quiero decir que él logró entrar y Edge murió fuera del ring. Sin embargo, no contaban con Doña Viquita, que dijo que no ni madres, solo se podía ganar por conteo de 3 o sumisión, así que el título quedó vacante una vez más. Durante el combate, obviamente hubo interferencias constantes de la familia y una caída brutal del Undertaker desde lo alto de una escalera, permitiendo que Edge ganara el título. Como consecuencia, Vickie declaró que Undertaker sería despedido, forzándolo a abandonar SmackDown temporalmente. Pero si creías que este iba a ser el final del Undertaker, déjame decirte que estás equivocado. Vamos a SummerSlam del 2008. En el verano del 2008, Edge comenzó a mostrar grietas en su relación con Vickie Guerrero, lo que llevó a una expulsión temporal de la familia. Esto dio lugar a una rivalidad interna y finalmente al regreso del Undertaker, quien fue reincorporado por Vickie Guerrero en forma de castigo para Edge. En SummerSlam del 2008, Edge y Undertaker se enfrentaron en un combate Hell in a Cell. La lucha fue brutal e intensa, con ambos luchadores utilizando el entorno de la celda para infligir daño masivo. Undertaker logró la victoria tras aplicar un Tombstone Pile Driver finalmente. La historia entre Edge y el Undertaker no solo destacó por sus combates épicos, sino también por su profundidad narrativa. Fue una rivalidad que combinó lo mejor de dos mundos, el misticismo y la presencia imponente del Undertaker frente a la astucia y el oportunismo de Edge. Amigo, dos contrastes totalmente increíbles que terminaron funcionando de manera épica y sobre todo que nos hicieron decir, joder, esto es cine. Y hasta acá el video de hoy, mi gente, y acá está la parte 2. Déjenme en los comentarios qué otras rivalidades debemos considerar para la parte 3. Y yo sé que al inicio dice 5 rivalidades, pero créanme que el video iba a quedar infinito, así que prefiero dejar esa otra rivalidad para la siguiente parte. Los estaré leyendo y respondiendo en los comentarios. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.